¿Te has preguntado alguna vez para qué estás realmente aquí? No hablo del trabajo, los estudios o las metas personales. Hablo de algo mucho más profundo, algo que va más allá de lo que el ojo puede ver y el corazón mortal puede comprender. ¿Qué propósito tiene tu alma? ¿Qué misión quiere Dios que cumplas en este mundo lleno de ruido, distracciones y prisa? Hay un llamado divino a cada uno de nosotros, un susurro que nos invita a dar un paso hacia nuestro máximo propósito espiritual. Pero aquí está el dilema. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios en un mundo que constantemente intenta ahogar su mensaje? Hoy estamos en 2025, un año que despierta emociones mixtas. Algunos ven avances impresionantes en tecnología, ciencia y comunicación. Pero otros sienten que, aunque damos grandes pasos hacia adelante, nos alejamos más de los valores que Dios nos dejó en su santa palabra. ¿Es este tu caso? ¿Te sientes desconectado espiritualmente, atrapado entre las expectativas del mundo y ese anhelo interno que grita, ¿hay algo más para mí? Si es así, este mensaje es para ti. El sufrimiento, las dudas y el agotamiento no son el plan de Dios para tu vida. Hay una razón por la que estás aquí, y no es accidental. En el libro de Jeremías capítulo 1, versículo 5, Dios dice: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones». Esto te muestra que fuiste creado con un propósito, uno diseñado mucho antes de que tus pies tocaran esta tierra. ¿Puedes imaginarlo? El mismo Dios que puso las estrellas en el cielo y determinó el curso de los ríos pensó en ti, en tu misión, en lo que debes hacer para su gloria. Pero aquí está la pregunta crucial: en un mundo que corre tan rápido, ¿cómo podemos detenernos a discernir ese propósito? ¿Cómo podemos apartarnos de los susurros del mundo para escuchar la clara voz de aquel que nos diseñó? Descubrir tu propósito espiritual no es solo una opción, es un mandato que Dios puso en tu corazón. Porque si ignoramos ese llamado, podemos pasar toda nuestra vida persiguiendo cosas equivocadas mientras el alma permanece vacía. Algo está cambiando en 2025. Lo puedes sentir, ¿verdad? La espiritualidad está en el aire como nunca antes. Tal vez es porque este mundo caótico nos empuja a buscar refugio, a llenar ese vacío con algo más sólido que las promesas huecas del materialismo. Ese algo sólido es Cristo, es su palabra y su propósito para tu vida. Así que no pases por alto esta oportunidad. Este momento puede ser el comienzo de un nuevo capítulo. Juntos, vamos a indagar profundamente, a explorar la Escritura y los llamados divinos, y a descubrir cómo, incluso en este año confuso, puedes encontrar tu propósito espiritual. Porque no es un accidente que estés aquí escuchando esto. La Biblia es clara: Dios tiene un plan para tu vida. Él no deja a nadie al azar. Pero para encontrar ese propósito espiritual que tanto anhelas, primero debes mirar a la fuente. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, leemos: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». ¿Qué significa esto? Que uno de los mayores errores que podemos cometer es confiar únicamente en nuestro limitado entendimiento humano. Nuestro propósito espiritual no se encuentra en las redes sociales, en las metas superficiales o en las opiniones de los demás. Se encuentra al caminar de la mano de Dios, al buscar su guía activamente. Para comenzar este camino, debemos hacer un compromiso personal con Dios. Esto no significa simplemente asistir a la iglesia o leer la Biblia ocasionalmente. Esto es algo más profundo. Es un acto diario de entrega, una decisión consciente de buscar su dirección en todo momento. Es despertar cada mañana y orar: «Señor, guía mis pasos hoy. Muéstrame cuál es mi camino, abre mis oídos para escuchar tu voz». Sin este acto de fe y humildad, es imposible descubrir el plan que Dios preparó para ti. A medida que buscas ese propósito, es crucial evaluar tu vida. Pregúntate: ¿estoy viviendo para agradar a Dios o para agradar al mundo? Muchas veces, el ruido del mundo nos impide escuchar la voz de nuestro Creador. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos exhorta: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Esto significa que para encontrar tu propósito espiritual, debes permitir que Dios cambie tu manera de pensar. Rompe con las cadenas que te atan a la rutina y al conformismo y abre tu corazón al cambio divino.
Un error común que cometen muchos cristianos es tratar de descubrir su propósito espiritual sin tener una relación real con Dios. Es como tratar de usar un GPS sin señal. La conexión es crucial. ¿Cómo nos conectamos con Él? Mediante la oración constante, la lectura de su palabra, el ayuno y la meditación en sus enseñanzas. En Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús nos da una clave esencial. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No puedes esperar descubrir tu propósito si primero no buscas a Dios con todo tu ser. Hazlo tu prioridad. En el proceso de búsqueda, también es importante reconocer que tu propósito espiritual siempre estará alineado con los valores y mandatos de la Escritura. Dios nunca te llamará a algo que contradiga su palabra. Si alguna vez encuentras confusión, vuelve a los fundamentos. Pregúntate si la dirección que estás considerando glorifica a Dios y si refleja los frutos del Espíritu, mencionados en Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si tu camino no lleva estos frutos, es momento de detenerte y orar por claridad. Un detalle fascinante sobre el propósito espiritual es que no siempre es grandioso a los ojos humanos. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, Pablo nos dice: Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Esto significa que Dios no está buscando héroes perfectos. Él está buscando corazones disponibles. Tal vez tu propósito sea servir en silencio, ayudar al prójimo con actos sencillos de bondad, o compartir el Evangelio con una persona a la vez. No subestimes el poder de un llamado humilde. Desde los mártires hasta los misioneros, todos comenzaron aceptando pequeños actos de obediencia. En 2025, mientras el mundo corre hacia nuevas tecnologías y soluciones humanas, hay una verdad que no cambia: nuestra verdadera satisfacción solo se encuentra en responder al llamado divino. Dios no quiere que vivas una vida promedio. Él tiene una misión específica para ti que nadie más puede cumplir. Piensa en Esther, quien fue puesta en su posición para un tiempo como este, Esther capítulo 4, versículo 14. Tú también naciste para este tiempo exacto en la historia. El lugar donde vives, la época que enfrentas, todo está bajo el control soberano de Dios. Pero recuerda algo importante: descubrir tu propósito espiritual no es un destino final, sino un viaje continuo. Al igual que Abraham, quien obedeció a Dios sin saber exactamente a dónde lo llevaba, a veces también tendrás que caminar por fe. Hebreos capítulo 11, versículo 8, nos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Quizás no veas el cuadro completo hoy, pero si das un paso de fe cada día, tu camino se irá revelando. Si estás dispuesto a emprender este viaje espiritual, es crucial entender que habrá obstáculos. El enemigo hará todo lo posible por distraerte, desanimarte y hacerte creer que no tienes un propósito o que no eres digno de servir a Dios. Pero esto es una mentira directa del adversario. La Escritura es clara: en Cristo somos nuevas criaturas. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto significa que no importa cuál haya sido tu pasado, no importa cuán profundo haya sido tu pecado, el propósito de Dios para tu vida sigue intacto. Él es el maestro de redimir lo que parecía perdido. Es aquí donde entra la batalla espiritual. Efesios capítulo 6, versículos del 11 al 13, nos advierte: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Esto implica que, mientras buscas tu propósito espiritual, necesitas estar equipado con la fe, la oración y la palabra de Dios para resistir cualquier oposición que se presente en tu camino. Otro aspecto crucial al descubrir tu propósito es identificar los dones que Dios te ha dado. En 1 Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 7, Pablo explica: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esto significa que cada uno de nosotros tiene talentos y habilidades únicas que Dios quiere usar para su gloria. ¿Qué es lo que haces con pasión? ¿Qué es lo que te llena de alegría cuando lo realizas? Presta atención a estas áreas, porque probablemente allí encontrarás pistas sobre el propósito que Dios ha establecido para ti. Además, el propósito espiritual también implica un compromiso con el servicio a los demás. Jesús nos dio el mayor ejemplo de servicio cuando dijo en Mateo capítulo 20, versículo 28, «Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Tu propósito no será solo para tu propio beneficio, sino para edificar el reino de Dios y bendecir a aquellos que te rodean. Tal vez Dios te llame a ser un mentor, a trabajar con los más necesitados, o quizás a compartir su palabra con quienes aún no lo conocen. Cualquiera que sea el caso, recuerda que servir a los demás es servir a Cristo. Algo que no podemos pasar por alto es que Dios pone a las personas correctas en nuestro camino para ayudarnos a descubrir y cumplir nuestro propósito. Rodearte de una comunidad de fe, de hermanos que oren contigo y por ti, es esencial. Proverbios capítulo 27, versículo 17, dice, «Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo». Cuando formas parte del cuerpo de Cristo, no estás solo. Tienes un grupo de personas con las que puedes compartir tus luchas, alegrías y dudas espirituales. Es en la comunidad donde encontrarás apoyo y perspectivas que te ayudarán a avanzar hacia tu propósito. Ahora bien, puede que te estés preguntando, ¿pero qué pasa si siento que no escucho a Dios? ¿Qué pasa si oro y no encuentro respuestas? Esto, querido amigo, es más común de lo que piensas. A veces Dios permite el silencio porque quiere enseñarte algo más grande, paciencia, fe o dependencia total de Él. El Salmo 46, versículo 10, nos dice, «Estad quietos, y conoced que yo soy Dios». En esos momentos de silencio, en lugar de desesperarte, aprende a confiar en su tiempo perfecto. Recuerda que los grandes propósitos toman tiempo y preparación. David fue ungido como rey siendo joven, pero tuvo que esperar años antes de sentarse en el trono. José tuvo sueños proféticos, pero pasó por el rechazo, la esclavitud y la prisión antes de verlos cumplidos. Confía en el proceso, Dios sabe lo que hace. Finalmente, al caminar hacia tu propósito espiritual, nunca pierdas de vista tu meta final, glorificar a Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 23, lo resume de manera clara, «Y todo lo que haráis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres». No importa si tu llamado es grande o pequeño a los ojos humanos. Si lo haces para el Señor, tiene un valor eterno. Nunca subestimes el impacto que puedes tener al obedecer el plan de Dios para tu vida. Al mirar atrás y reflexionar sobre todo lo que hemos explorado, surge una pregunta profunda que cada uno de nosotros debe responder. ¿Estoy realmente dispuesto a vivir el propósito que Dios diseñó para mí? Porque descubrir tu propósito espiritual no es solo un ejercicio de introspección, es un llamado a la acción. Y este llamado requiere valentía, fe y, sobre todo, obediencia. Consideremos un momento la historia de Jonás. Aquí tenemos a un hombre que sabía exactamente cuál era su propósito. Dios le dio un mandato claro, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás capítulo 1, versículo 2. ¿Pero qué hizo Jonás? Decidió huir. Intentó escaparse de su propósito espiritual porque tenía miedo, porque no quería enfrentar las implicaciones de obedecer. ¿Te resulta familiar? A menudo, el temor y la incertidumbre nos detienen. Pero, como aprendemos de la historia de Jonás, no podemos huir de Dios. Él tiene un plan para nosotros, y su voluntad siempre se cumplirá, con o sin nuestra cooperación inicial. Descubrir tu propósito no significa que todo será fácil. De hecho, lo contrario probablemente sea cierto. Habrá desafíos. Pero aquí es donde entra una verdad fundamental, no estás solo. Jesús prometió, en Mateo capítulo 28, versículo 20, «Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». No importa cuán incierto o difícil sea el camino, puedes estar seguro de que el Señor camina contigo. Es importante, además,
entender que nuestro propósito nunca será completamente individualista. Dios nos hizo seres relacionales. Su llamado para nuestras vidas frecuentemente involucra impactar a otros, edificar la fe de nuestra comunidad y trabajar juntos por su reino. Esto nos lleva al ejemplo del apóstol Pablo, quien escribió en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 12 al 14, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahora bien, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Tu propósito individual está entretejido con el del cuerpo más grande de Cristo. Otra reflexión vital es el aspecto de la temporalidad de la vida. El Salmo 90, versículo 12, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. El tiempo es uno de los recursos más valiosos que Dios nos ha dado, y es limitado. ¿Cómo estás usando el tiempo que se te ha dado para cumplir el propósito que Dios tiene para ti? No hay mayor desperdicio que ignorar el llamado divino mientras persigues cosas que al final no tienen valor eterno. Jesús dijo en Mateo capítulo 16, versículo 26, ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? El propósito espiritual no siempre será algo que puedas medir o ver con rapidez. De hecho, puede haber momentos en los que te cuestiones si realmente estás haciendo algún impacto. Pero no olvides, Dios mide las cosas de manera diferente. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, leemos: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Si tus motivaciones están alineadas con Dios, si buscas glorificarlo en todo lo que haces, entonces estás cumpliendo tu propósito, incluso si los resultados visibles parecen pequeños. Hemos hablado de la importancia de la oración, de rodearte de una comunidad de fe y de buscar activamente la voz de Dios en su palabra. Ahora quiero agregar algo esencial: tu propósito espiritual no es una carga, es un regalo. Jesús nos invita a tomar su yugo, y promete que su yugo es fácil y su carga ligera, Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Sí, habrá desafíos, pero no vendrán solos. Él te da su fuerza, su presencia y su paz en cada paso del camino. Así que, amigo, la pregunta ahora es, ¿te atreves? ¿Te atreves a buscar a Dios con todo tu corazón, a someter tus planes a sus designios y a decir sí a tu llamado espiritual en este año 2025? Si la respuesta es sí, entonces estás a punto de comenzar una aventura que transformará no solo tu vida, sino también la vida de aquellos a quienes Dios ha planeado impactar a través de ti. El propósito espiritual es el hilo que conecta tu humanidad con lo divino, lo terrenal con lo eterno. No es una carga, es una promesa. Una promesa que Dios plantó en lo más hondo de tu alma mucho antes de que el tiempo comenzara, como afirma Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. En 2025, en medio del caos, las distracciones y un mundo que parece estar definiendo cada día nuevos objetivos ajenos al corazón de Dios, tú tienes una brújula perfecta, su palabra, su espíritu y su amor insondable. Descubrir tu propósito espiritual es más que encontrar respuestas, es aprender a caminar con Dios. Este viaje no es lineal, habrá momentos en los que te sentirás perdido o desanimado. Pero no olvides las palabras de Jesús en Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Nunca estarás solo en este camino, porque Dios siempre está contigo, susurrando dirección y alentándote a avanzar. Hoy te invito a que tomes el primer paso, sea cual sea. Puede ser una oración sencilla, un acto de obediencia o abrir tu Biblia con un corazón abierto y dispuesto. Deja que Dios te muestre su plan, poco a poco, día tras día. Cada paso de fe que des es una declaración al cielo y a la tierra de que estás comprometido a vivir para Él, propósito para el que fuiste creado. Finalmente, recuerda que tu propósito no solo traerá gloria a Dios, sino que también llenará tu vida de gozo y plenitud. Porque cuando caminas en el diseño que el Creador preparó para ti, todo lo demás comienza a alinearse. Termino este mensaje con una exhortación: no te quedes inmóvil, no permitas que el temor domine tu vida. Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Atrévete a confiar en Él completamente.
Gracias por acompañarme en este recorrido profundo y sincero. Te animo a compartir este mensaje con alguien que quizás esté buscando respuestas o necesite un recordatorio del propósito divino que los espera. Comenta tu reflexión o comparte cómo Dios está guiando tu vida. Juntos, como hermanos en Cristo, podemos apoyarnos y animarnos a alcanzar los planes gloriosos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga y te guíe poderosamente. Hasta la próxima.